Hemos estado viendo en tutorial anterior cómo teniendo shapes podíamos convertirlas a editable splines o agregar el modificador externo edit spline para poder tener las propiedades de las líneas. En este caso vamos a hacer algo parecido pero con las formas en 3D. Tenemos la posibilidad de convertir en edit poly o en edit mesh, ya veremos las diferencias que son casi lo mismo, o aplicar el modificador externo al objeto. Vamos a empezar por aquí. Simplemente hice un box, es decir, create geometry box, pon cualquier valor, le puse algunas subdivisiones como estamos viendo, no tiene nada raro, y voy a dar con el botón derecho teniéndola seleccionada y convert to editable mesh o editable poly. Vamos primero con mesh. ¿Qué es mesh? Es una malla editable, es decir que aquí me pone parámetros para poder manipular con subobjetos que componen esta malla. Por ejemplo, los vértices, solo que ahora estamos en 3D, o edge, que son las aristas. Puedo elegir una, puedo elegir varias. Aquí simplemente estoy moviendo como para que se vea el resultado. O las triangulaciones, porque trabaja con triangulaciones, por más que estemos viendo solamente los polígonos, con los polígonos directamente, o con el elemento en general. En este caso está definido muy claramente. Cuando nosotros más adelante importemos geometría, por ejemplo de SketchUp, de Revit, de ArchiCAD o de AutoCAD, de cualquier programa que haga algún objeto en 3D, nuestros objetos van a convertirse en editable mesh, van a venir de esta manera. Esta es la forma nativa que tiene el programa más viejo de trabajar con las figuras en 3D, no, con las formas en 3D mejor dicho. Pero después hicieron otra más avanzada que es el editable poly. No va a modificar en nada la visualización, pero tiene mejores herramientas de modificación. Así que convierto en editable poly, que va a ser con la que trabajemos frecuentemente, y ven que obviamente no cambia nada la caja y los objetos, los subobjetos son parecidos, el edge, el vertex, tenemos en este caso borde, aunque acá no me selecciona ningún borde porque está hecho a partir de un box. Si lo hubiera hecho a partir de un rectángulo extruido me seleccionaría el rectángulo base, y por ejemplo polígonos o bueno, todo el elemento. Por supuesto que dependiendo qué tipo de subobjeto tengamos y si lo tenemos seleccionado o no, ven que estos menús siempre son dinámicos, estos desplegables, y van cambiando ofreciéndonos distintas alternativas. Voy a hacer otra cajita así rápida. En lugar de haberlo convertido en editable poly con el botón derecho y tocando ahí, podría haber ido en Modify a los modificadores externos y buscar Edit. Ven que tenemos Edit Mesh, Edit Normal, Patch, y ahí está, Edit Poly, donde me agrega como un modificador independiente los mismos parámetros que acabamos de ver. Esta caja la voy a borrar y vamos a trabajar sobre los demás objetos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando convierto en mesh una forma cerrada? En este caso está hecho este shape como rectángulo, podría haber sido una línea que estaba cerrado. Veamos, lo convierto en editable poly y se convierte automáticamente en una superficie. No tiene espesor, pero es una superficie. Ven que tenemos un vértice nada más. Ahí está clarísimo como es esta geometría. Pero si tengo un shape o una línea que está abierta, evidentemente este está abierto, no cerrado como el rectángulo, y lo convierto en editable poly, lo que va a suceder es que quede como invisible, es decir, no es que no lo veo, pero ahí está. A ver si, ahí está, y lo seleccioné. ¿Por qué? Porque está tratando de generarme un polígono en base a una línea y como que no es físicamente posible. ¿Por qué voy con este ejemplo? Voy a volver con control Z, deshaciendo las acciones hasta que quede mi línea así. Porque puede pasar que a lo mejor traigamos algo de AutoCAD o dibujemos algo de acá y pensamos que está cerrada esta línea y no lo está. Entonces cuando queremos convertir o agregar una extrusión, como vimos también en clase anterior,
y no se puede cerrar la figura, control Z, o agregar el modificador edit poly. Bueno, yo lo tengo aquí para ir más rápido, sino convertir en poly, y me sucede esto. Tengo que cerrar previamente la figura, y esto nos vuelve un poquito ahí más atrás sobre la clase de manejo de edición de shapes. Entonces debería cerrar esta línea, como vimos. Voy a llevarlo ahí con el snap de 2,5. Ahí estos dos, darle fuse, esto modo de repaso rápido. Fuse, puedo asegurarme que están superpuestos y le doy weld, quedaron soldados. Salgo del subobjeto. Y si ahora lo convierto en editable poly, poner F3, ahí estoy viendo cómo la superficie se pudo generar porque la forma original shape estaba cerrada. Eso es importante saber. Esto obviamente que sí se renderiza todo lo que estamos viendo pintado, y esta línea no, salvo que tenga espesor. Voy a borrar esta y vamos sobre la siguiente. Este que tenemos con sweep, es decir, es una línea que aplicamos el modificador sweep. También podría agregar el modificador edit poly, porque en alguna situación a lo mejor yo esta carga o este volumen tenía que hacerle algo. Estoy haciendo, digamos, cualquier cosa, manipular, qué sé yo, esto así, y desde el sweep no podría llegar a hacer ese tipo de operación con esta herramienta. Estoy por supuesto que improvisando y haciendo cualquier cosa, pero como para ver que por ahí viene la manipulación. Esto parece tan rudimentario, pero modeladores expertos orgánicos a partir de líneas o de cajas empiezan a manipular de esta forma y van moldeando casi como de arcilla y poniendo otros modificadores, y pueden generar, no sé, un helicóptero, pero lo estoy diciendo sin exagerar, a partir de una caja. Y ahí es cuando tienen que ver estas subdivisiones que ya seguiremos viendo. Mientras más subdivisiones tenga, más precisión voy a tener en algunos otros modificadores. Por ejemplo, si aplico un Turbo Smooth, un modificador externo, es que redondea, y mientras más subdivisiones tenga, voy generando otras formas más orgánicas a partir de algo que era totalmente duro. Nuevamente con una editable spline, en este caso un rectángulo en shape, al que le voy a aplicar un extrude. Ya vimos desde aquí la lista de modificadores, lo haré desde el botón que tengo para hacerlo más rápido. Tengo este rectángulo de 3×3 y vamos a darle otros 3 metros en este caso, como para tener una unidad de control de extrusión. Vamos a aplicar entonces ahora modificador edit poly, y aquí vemos, va a ser como el punto de partida para hacer probar muchas subherramientas de edición. Por ejemplo, si quiero subdividir una superficie, puedo utilizar con el subobjeto vertex, seleccionando este y esto. Voy a tocar F3 para que se noten más, y en edit edge tengo esta herramienta que dice connect. Esto en general para todos los modificadores que usemos. Ven que tenemos un botón grande que tiene el nombre del comando que dice connect, y al lado otro chiquitito siempre dice settings. ¿Ven? ¿Qué significa? Si yo presiono directamente el grande, me va a hacer alguna operación, en este caso la de conexión, que la vemos, pero lo hizo directamente con un parámetro que realmente no sabemos. En realidad está repitiendo el anterior. Como no había ninguno, lo hace por los puntos medios. Pongo control Z para deshacer. Si yo quiero tener el control de estas modificaciones, siempre vamos a tener que hacer clic en el botón chiquito. Nos aparece este menú, pequeño menú flotante. Lo podemos ubicar en cualquier punto de la pantalla sin que nos moleste. Y bueno, simplemente vamos leyendo las opciones. Primero aparece un valor de 1, en realidad es esta conexión que está haciendo de 1. Como no tocamos ningún otro parámetro y estas líneas son paralelas, de hecho voy a poner una vista front. Vemos que acá dice front, entonces puedo tocar F para vista front. Apago la grilla, está exactamente a la mitad, y le voy subiendo las subdivisiones, y esta van a ser equidistantes. Pero si empiezo a manipular los otros valores, ven que empiezo a separar, por ejemplo, control Z, o a mover
todo el conjunto. Lo voy a dejar en 0 para que quede equidistante y voy a volver a esta vista para que entendamos toda la geometría. Aquí, si por ejemplo esta división quiero que quede de esta manera, esto deberían tener 1 metro cada uno. Ahora vamos a verificarla aprovechando y haciendo uso de otra herramienta. Tenemos que tocar sí o sí el botón del tilde para aceptar. Si yo toco escape o salgo, no va a quedar hecho la operación. O si quiero cancelar, puedo tocar escape o el botón derecho en alguna parte de pantalla. Ven, salí de la operación. Entonces vuelvo a elegir ahí connect, se repite los últimos valores que había ingresado y está. Cuando yo recién le doy a aceptar va a quedar. Si yo sigo seleccionando, cambio la selección mientras tengo este como submenú abierto, evidentemente van a cambiar estas opciones. Voy a volver a 1, así queda en el punto medio. Aquí es como si se haría, iba a decir la bisectriz, pero es incorrecto, en realidad está uniendo los dos puntos medios de este segmento. Si son paralelos voy a tener la perpendicular, así que vamos a aceptar. Pero vimos ahí, vuelvo a cargar el comando connect teniendo el subobjeto edge, que si selecciono por ejemplo estos dos, me voy a unir los puntos medios, ahí también. Supongamos que quiero también esa división, le doy OK. Para no volver a cargar el comando, lo que puedo hacer es darle clic en más, entonces se acepta el que tengo actualmente y sigue estando activo para yo poder hacer otras divisiones y por ejemplo, no sé, unir estos dos. Vamos a aceptarlo y ahí quedó. Es muy práctico el connect, sobre todo cuando tengo que hacer estas. A lo mejor tengo un rectángulo que ocupe, no sé, el área de una carpintería y tengo subdivisiones de paños que tienen que estar a equidistantes, a igual distancia, entonces lo convierto en poli, selecciono los edges y hago las divisiones que quiero y ya sé que van a salir perfectas sin tener que medir. Dijimos de una herramienta de medición extra que les iba a mostrar. Bien, vamos a medir esto. Bueno, en este caso tenía todas las caras tienen 3 metros de largo, así que voy a poner una vista front. Sé que esto debería medir 1,50. Puedo hacerlo de manera simple, se usa bastante también haciendo, no sé, un rectángulo ahí simplemente para medición con el snap de 2,5 y lo saco. En realidad simplemente necesito verificar las medidas y sé que tiene 1,5 por 1,5, entonces está bien, lo voy a borrar eso. Si no, puedo ir a create y tengo aquí una escuadra al lado de la cámara que se llama helpers, ayudantes, y uno de estos helpers dice tape, que es cinta, donde puedo hacer con el snap activado tirar una cinta desde este punto a este punto. Obviamente aquí ya me está tirando el resultado, si no voy a modify como siempre y leo y me está diciendo length, el largo 1,5 metros. ¿Sí? Podría yo haber hecho al revés, especificar el largo y decirle que sea de 1 metro, entonces esta cinta que ahí quedó superpuesta, ahí está el segmento, la línea verde, a ver, perdón, vamos a hacerla ahí está, la línea verde tiene 1 metro. Esto no se renderiza tampoco, es como le digo un helper, está bueno para verificar algo, pero siempre es ideal borrar, no dejar cosas de más en pantalla. Bueno, constantemente ve que estoy tocando F3 y F4 como para que me pinten las caras y los edges, las aristas, en modo wireframe combinado con el shaded. Y puedo tocar S para activar y desactivar el snap, puedo tocar A para el snap de ángulo, eso ya está visto en otro video. Bien, otra de las operaciones muy comunes para subdividir es, por ejemplo, usar, sin seleccionar ningún objeto, Quick Slice. Si hago Quick Slice, hago una recta, en realidad estoy haciendo un corte como si fuera un cuchillo, hago un clic y otro acepto, y ven que me hizo ese corte perpendicular a la pantalla. Yo estaba en una vista ortográfica y me cortó toda la geometría, un corte raro que en realidad no me sirve para nada en este momento, y corta toda la geometría. Voy a poner deshacer. Cuando es práctico el Quick Slice va a hacer esto. Ven, cuidado que queda activo, ¿no? Eligiendo un subobjeto, por ejemplo, polígono, voy a cortar el Quick Slice porque si no, no me deja seleccionar.
Ahí está, selecciono este subobjeto polígono y entonces si yo ahora activo Quick Slice, ese corte rápido lo va a aplicar solamente sobre este polígono y podría unir, por ejemplo, estas diagonales. Bueno, vamos a hacer las dos ya que estamos, que son puntos conocidos, y ven, solo afectó a estos. Otra herramienta de corte es el Slice Plane, es decir, un plano de corte. Vamos a hacerlo sobre, primero desactivo el snap, sobre esta vista que sería la vista left, así que toco L, desactivo la grilla con G, voy a pintar la superficie, voy a poner F4 para que marque las aristas. Sí o sí, en este caso tengo que seleccionar uno o varios polígonos para que lo genere, y un poquito más arriba donde tenemos Quick Slice tenemos Slice Plane, que me aparece aquí un plano, salió en la posición del último Quick Slice que hice. Ese plano es infinito y ven que me va a realizar un corte una vez que yo lo acepte por donde esté pasando. Este plano lo puedo manipular, lo puedo rotar, lo puedo mover, esa es la parte útil. Pero si me sale una posición rara como lo tengo acá, tenemos un botón más ahí cercano a la derecha que dice Reset Plane, entonces va a volver a una posición inicial que es horizontal, y de ahí puedo controlarlo. Ven que yo todavía nunca salí del comando Slice Plane, vuelvo a la vista left y puedo ubicarlo, por ejemplo, con el snap justo ahí arriba, y de ahí arriba hacer cortes, varios cortes a no sé, 50 centímetros hacia abajo. Entonces puedo tener cortes controlados. Como hago, vimos de varias maneras, por ejemplo con el botón derecho sobre mover, que en este caso en I puedo poner menos 0,50 y ahí se movió, y para que realice el corte en ese sentido le doy clic en Slice, girar para verificar, ahí quedó el corte. Vuelvo a bajar otro 50, por ejemplo, perdón, acá lo hice en I, pero en este caso es en Z, en esta vista, así que lo bajo otro 50, genero el corte y listo. Una vez que no quiero más el corte, botón derecho o clic en Slice y ya quedó esta subdivisión. ¿Para qué nos sirven todas estas subdivisiones de geometría? Bueno, para un montón de cosas. Sigamos viendo y entendiendo con otras herramientas de modificación. Volvamos sobre los Edge y vamos a seleccionar alguno que esté independiente. Puede ser este, vamos a sacar el snap, este. Aparte de que yo puedo mover y rotar, ven como también se va rompiendo la geometría. Hay que tener cuidado con estas cosas. Esa superposición es la que no debería ocurrir. También lo vamos a ver con otros ejemplos. Ahí se está haciendo un sombreado como queriendo formar una curvatura, pero acá cierra en línea recta, entonces no se interpreta bien. Voy a poner control Z, ahí está. Puedo, por ejemplo, podría borrarlo con remove. Se acuerdan que apareció el remove on delete en los shapes, en el editable plane. Aquí también voy a poner deshacer, porque si lo borro con suprimir desde el teclado, directamente me borra toda esta parte de la geometría. Vuelvo. Podría usar, por ejemplo, un extrude, no un extrude externo como aplicamos al rectángulo, sino interno, ¿no? Estoy dentro de Edge. ¿Y qué hace este extrude? Vamos con los settings. Empecemos a ver. Primero vemos que estamos extruyendo esa línea hacia adentro o hacia afuera. Vamos a hacerlo hacia afuera para que quede visible. Pero hay algo raro en la geometría, porque el segundo parámetro nos está dando un espesor a esa extrusión. Está con un error, pero este es un pequeño error de video, no debería ocurrir, ya lo solucionamos. Y podría ser eso. Quizás esto no sea lo todo más práctico, pero sí en el caso yo lo uso bastante haciendo un extrude muy sutil hacia adentro, como para generar una especie de rehundido en la geometría.
se usa por ahí más que nada en los muebles o en alguna moldura en fachada. Vamos a aceptarlo. ¿Qué pasó con esta cara que quedó mal invertida con este polígono? Lo íbamos a ver después, pero vamos a aprovechar para hacer ahora. Cuando ustedes no han hecho nada mal, como en este caso la operación con esta herramienta, pero ocurre algo así, es porque los polígonos se agrupan en grupos, valga la redundancia, de suavizado y a veces no quedan bien asignados. Hay que seleccionar el subobjeto polígono. Esto también va a pasar frecuentemente, ven que incluso sale en otro color, está como invertida esa cara. Y más abajo en las opciones y buscar el que dice Polygon Smoothing Groups, como decía recién, y poner Clear All. Ven que ahí se rectificó, es como que se vuelve a leer toda la geometría y se recompone de manera correcta. Suele pasar bastante seguido y cuando vean sombreados raros, una posible solución casi segura es eso, dentro de Polygon en este caso. Veremos que este modificador extrude también es posible usarlo en los vertex y en los polígonos. En los vertex es muy raro que lo vayan a usar, pero sí en los polígonos. Hoy por ejemplo vamos a utilizar uno de estos para dar extrude. Nos aparece en este caso una primera opción, pero vamos con el valor numérico, lo damos en positivo, entonces crece. Esto está clarísimo. Es el extrude, repito, dentro de los editable poly, dentro del subobjeto polygon. Y aquí tengo más opciones que dice si a las normales del grupo, por las normales de forma local o por polígono. Si cuando tengo una sola cara, o un solo polígono mejor dicho, no pasa nada, pero voy a ir seleccionando los otros. Como estoy dentro de esta herramienta, se va a ir aplicando la extrusión. Si cambiamos de opción, ahí estamos viendo que lo está haciendo a todo el grupo. Si lo hacemos por las normales, también las normales de estas son paralelas. Y si lo hacemos por polígono también, no hay diferencia. El tema es cuando nos pertenecen al mismo plano estas caras. Es decir que voy a sumar no, a ver, para deseleccionar, en el caso que quiero deseleccionar, cuando quiero sumar una selección voy tocando control y se va sumando. Cuando quiero deseleccionar presiono alt y hago clic. Ahí está, la que yo quería sumar era esta cara. A ver si no me está dejando seleccionarla. Ah, ya sé, porque es el resultado de la extrusión. Vamos a hacer lo siguiente, entonces voy a aceptar la extrusión ahí y ahora sí vuelvo a seleccionar todas estas, cuidado ahí con mover, y vuelvo a aplicar el extrude. Ahora sí podemos ver la diferencia. Si es por grupo, bueno, en este caso está haciendo una relación medio rara. Si es por las normales, lo hace de manera perpendicular a cada cara, y si es por polígono, lo hace de manera independiente. Quizás no sea el mejor ejemplo, estábamos con este mejor, así se entiende un poco más, sin que sean triangulaciones raras. Por las normales, ven, me hace la extrusión de esta forma, y si no, por grupo. Es muy común también que pase esto, pero digo, uy, pero no quiero acá, yo quería la extrusión por las normales, pero que se mantenga esta relación de aspecto y que sea el 0.734 como está ahí, o el valor exacto, vamos a poner 1 metro. No me queda otra en este caso que aceptarlo, y como ya sabemos trabajar, o deberíamos saber trabajar con los subobjetos, voy a poner una vista top y puedo seleccionar todos estos polígonos, por ejemplo estos de aquí arriba, es decir, estos. Voy a bloquear la selección para que no se me deseleccionen por las dudas. Activo el snap de 2,5 y los voy a llevar de ahí hasta acá. Desbloqueo, puede ser con la barra espaciadora. Selecciono estos, bloqueo con la barra espaciadora o con el candadito y voy, en este caso en I, desde acá hasta acá. Desbloqueo y ahí tengo rectificado nuevamente mi geometría. Esto también es común, es igual que
manipular los editable splines, pero bueno, en este caso en 3D. Repito, como hemos visto con editable spline, podéis usar geometrías así sumamente sencillas para entender cómo funcionan estos operadores o modificadores. Es lo óptimo. Quizás una cosita más, voy a hacerlo con una esfera, que tengamos estas divisiones y la convierto en poly. Y si selecciono, a ver, algunos polígonos así, y aplico el extrude como decía, ahí lo está haciendo de manera grupal, acá lo está haciendo por las normales y acá lo está haciendo por polígono. Se entiende un poco más cómo es el funcionamiento. Esto lo cancelo y lo borramos, así seguimos. Otro que no puede, sino que estoy convencido, porque así ocurre, que tiene mucha aplicación, mucho uso, es el inset. El inset funciona también sobre polígono, sobre el subobjeto polígono. Lo encontramos aquí, inset, y lo que nos hace es un borde hacia adentro equidistante de todas las líneas. Ven, en este caso estoy poniendo el valores con la flecha, pero podemos ponerlo exacto. Esa es la distancia de este offset hacia adentro, este inset. Obviamente me está generando esta geometría residual o resultante, si acepto ahí, que son estos polígonos y estas aristas, pero son necesarias. Si renderizo todo esto, se verá así, no se verá nada de estos polígonos, salvo pongo un material que me muestre las aristas, pero eso es algo más complejo. Bien, con esto, de manera muy sencilla, yo podría volver a aplicar ahora un extrude, no hacia arriba, sino a lo mejor hacia abajo, y si esto fuera un edificio, esto es una terraza, podría representar de manera muy rápida una cubierta a su vez. A ver, vamos a hacer una subdivisión como hicimos antes. Primero así, elegimos estos edge opuestos, su objeto edge, vamos a dar un connect. Ahí está bien, vamos a hacer uno. Ahora selecciono estos con control presionado, voy a sacar F3, así verifico, ahí le erré, ven que selecciono uno de atrás. Ahí está. Acá como me quedó este polígono no se va a cerrar a la mitad, pero no importa, vamos a darle un connect ahí, para el ejemplo me sirve. O igual podría subirlo, si quieren. Estamos en una vista back, ya que estamos a aprovechar para hacerlo bien. Este es el vértice que tenía que hacer. Usamos esto como ejercicio de algo que se debería hacer. Voy a la vista back, voy a poner F3, voy a bloquear la selección, esto lo vamos a repetir mucho. El snap de 2,5, voy a mover desde ahí arriba hasta acá. Ahora sí está perfecto. Deselecciono, desbloqueo, deselecciono, y ahora sí vamos con estos subobjetos, polygons, a ver, ahí está, y volvemos con el inset. De esta manera acá me lo está haciendo por polígono, como podemos ver, by polygon, y es clarísimo el inset que lo está haciendo en cada uno de estos polígonos. Pero si yo lo quería a toda la superficie completa, no cada una de estas subdivisiones, tenía que elegir by group, por grupo, y ven que ahí se realizó. Entonces acepto, y acá, bueno, podría, no sé, estoy inventando un poco, hacer esto, darle un extrude hacia afuera, y por ejemplo seleccionar, vamos a seguir improvisando, estos edge, y los estiro un poco más así, si fuera algo tipo alero. Bueno, acá se me rompió, digamos, ya no lo voy a corregir tanto, pero podría haber seleccionado. Quieren que vean un ejemplo de cómo se trabaja estas aristas. Vuelvo sobre una vista back, poner así, voy a bloquear la selección, voy a activar el 2,5, me voy a mover y lo selecciono de acá, que es un poquito más fácil,
y los bajo ahí. Me quedo ese ahí, pero no importa, porque lo que estaría viendo o renderizando es esto. Ven cómo empiezo a manipular y hacer un montón de cosas. Por ejemplo, de aquí podría haber dicho, bueno, estos polígonos le voy a dar un detach o los borro directamente. Los voy a borrar. Acá quedó algo raro. Con razón hay un error. Estas subdivisiones no las quiero. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está. Y podría haber, correspondería a una vista front, hacer un rectángulo, poner snap ahí, lo ubico y qué sé yo, a darle un sweep. No me voy a detener mucho acá con esto, a modo de ejemplo, y empezar a hacer lo que sería, no sé, un borde o una carpintería. En realidad estoy haciendo algo sumamente rápido como para hacer el ejemplo, nada más. No es importante, pero bueno, ahí vamos combinando y haciendo muchas cosas con herramientas sencillas, y esta geometría sumamente liviana con pocas subdivisiones, que va adquiriendo un poco más de sentido tan solo con los modificadores de Edit Poly, que son, vimos Connect, vimos Quick Slice, Slice Plane, vimos Extrude y vimos Inset. Vemos uno último más que puede servir acá en los Edge, que me acordé, puede llegar a ser útil, que se llama Chamfer, y me va a hacer un chamfer, justamente un chamfer. Puedo, si dejo en un segmento, va a ser así recto, de aquí regulo el tamaño, y si lo quiero empezar a dar curvatura, empiezo a subir los segmentos y listo. Les dejo para que exploren ustedes las otras opciones, pero puede servir. Recuerden esto, como hice mucha manipulación de geometría, por ahí aparece un sombreado raro, no sé si lo alcanzan a divisar en pantalla. Seleccionar todos los polígonos, buscar Polygon Smoothing Groups, Clear All y deseleccionar, y ahí seguramente no van a tener problemas de geometría. Siempre volver al último nivel y trabajar. Ya veremos un ejercicio. Voy a poner un video donde hice un vivo modelando unas casas y unas carpinterías de esta forma.